Esta noche los invitamos a recorrer espiritualmente el Vía Crucis, el camino que hizo Jesús hasta el Monte Calvario mientras cargaba con la cruz. Jesús, luego de ser entregado a los soldados por Judas, uno de sus discípulos, es llevado ante Poncio Pilato. Pilato lo interrogó, diciéndole: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Le respondió Jesús. Pilato preguntó a la multitud que lo acusaba: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? ¡Que lo crucifiquen! Pilato insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte. ¡Que lo crucifiquen! Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, a Barrabás, quien estaba preso por cometer más de un crimen. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús. Lo despojaron de sus vestimentas, lo vistieron con un manto y lo coronaron con espinas. Se burlaban de él diciendo: ¡Salve el rey de los judíos! ¡Sálvate! Lo humillaban. Luego, le cargaron la cruz en la espalda, la cruz en la que moriría, y salieron camino al Calvario para crucificarlo. El peso de la cruz era enorme, y él la cargaba con todas sus fuerzas entre la burla de la multitud que lo rodeaba, para cumplir la voluntad de su Padre. En el medio del camino, Jesús de pronto cayó. Eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. El dolor de la cruz nos hace tomar conciencia de lo mucho que nos ama. Jesús, que nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle, nos enseña que nosotros también podemos caer. Pero además nos enseña que siempre podemos apoyarnos en Él para levantarnos, con humildad y confianza. Hoy, más que nunca, en este momento de pandemia que estamos viviendo, Jesús nos invita a tener una mirada más piadosa de quienes nos rodean, en sus intenciones y en sus limitaciones. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad, logró levantarse para seguir su camino. Camino hacia el Calvario, Jesús se encuentra con su madre, María. Sus miradas se unen, la de María, que ve a su hijo destrozado, y la de Jesús, que ve a María triste y afligida. En cada uno de ellos, el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro, y a la vez los consuela el amor y la compasión que se transmiten. Después de haber visto la primera caída de Jesús, los soldados consideraron que estaba muy débil y que podría rendirse antes de la hora. Entonces, uno de ellos obligó a un tal Simón de Cirene, que justo pasaba por ahí, a que tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de él. El cireneo es la imagen viviente de los discípulos de Jesús, que toman su cruz y le siguen. Esta imagen nos invita tanto a animarnos a alivianar la carga de otros, como dejarnos ayudar cuando llevamos una carga pesada. Es en los que más sufren donde podemos ver a Cristo cargado con la cruz. Son ellos quienes necesitan nuestra ayuda desinteresada, sincera y basada en el amor. En la situación en la que estamos viviendo, pensemos en todas esas personas que están trabajando sobre el dolor del otro. ¿Sos agradecido por los esfuerzos ajenos? ¿Cómo estás ayudando al que tenés al lado? ¿Estás siendo consciente del dolor que tiene el otro? ¿Y vos? ¿Estás dejando que alguien te ayude? Te invito a que busques a alguien en tu casa quien esté sufriendo y que imites la actitud de Cirene. Tenía el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, el polvo y el sudor. Entonces, Verónica, una mujer del pueblo, se abrió paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su santa faz. Nosotros podemos repetir hoy el gesto de la Verónica
en el rostro de Cristo, que se nos hace presente en tantos hermanos nuestros que comparten de diversas maneras la pasión del Señor, cada uno con sus propios dolores. Podemos recordar a Jesús que nos dice: Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado y sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado, y Jesús, empeñado a llevar a cabo los planes de Dios, logró reunir las fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Esta segunda caída nos muestra lo frágil que es la condición humana. No dejemos que nuestras flaquezas ni nuestras caídas nos desalienten cuando seguimos a Cristo cargados con nuestra cruz. La realidad es que todos nos caemos, algunos más veces, otros menos, algunos más fuerte y otros más suave, pero todos nos caemos. Entonces, ¿qué diferencia tu caída de la de la persona que tenés al lado? Tu actitud, la actitud que tomás una vez en el piso. ¿Decidís quedarte ahí o juntás todas tus fuerzas para levantarte? Deja de lado el miedo, usa esa frustración como motor de arranque que te motiva a actuar, a movilizarte, a levantarte. Dice el evangelista San Lucas que a Jesús, camino al Calvario, lo seguía una gran multitud del pueblo, y unas mujeres se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. En todo caso lloren por ustedes y por sus hijos. Poco antes de llegar al Calvario, Jesús cayó por tercera vez exhausto y sin aliento. Pero luego de esta tercera caída, él decidió volver a levantarse y terminar con el trayecto que ya llegaba a su fin, para así cumplir la voluntad de su Padre y salvar a todos los hombres. ¿A qué cosas querés darle muerte para que Jesús las resucite, dándoles vida y esperanza? Finalmente, fue crucificado, y con él otros dos, uno a cada lado. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino: Este ha dicho: Yo soy el Rey de los Judíos. Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No nos la vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después,
Sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a la rama y se la acercaron a la boca. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: Realmente este hombre era el rey de los judíos. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia, contemplando lo sucedido. José de Arimatea, que seguía a Jesús secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, sepultaron allí a Jesús.